La gente se rió cuando llegó al rancho equivocado. Una joven desconocida que nadie esperaba. La querían echar porque creían que solo traería problemas. Pero el ranchero viudo, cansado y solo, la miró y dijo: «He orado por esto». Lo que sucedió después sorprendió a todo el valle. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El polvo del camino se había asentado en mis pulmones como una promesa áspera de lo que vendría. Mis manos temblaban contra el volante de mi viejo Honda, no por el frío del atardecer texano, sino por la mezcla de agotamiento y terror que había sido mi compañera durante las últimas 18 horas de viaje. El GPS había perdido señal hace kilómetros, y las indicaciones garabateadas en el papel arrugado que descansaba en el asiento del copiloto se habían vuelto tan confusas como mis pensamios. Después del tercer ganado a la derecha, busca el buzón azul, murmuré por enésima vez, entrecerrando los ojos hacia el horizonte donde el sol se desvanecía en tonos dorados y púrpuras. Pero todos los buzones que había visto en los últimos 30 minutos parecían haber perdido su color original bajo el sol implacable de Texas. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un recordatorio constante de que huía, de que cada milla que ponía entre Miguel y yo era una milla más hacia la libertad, pero también hacia lo desconocido. El rancho apareció de repente, como un espejismo que finalmente se materializa. Una casa de madera de 2 pisos con un porche que había conocido mejores días, rodeada de corrales que se extendían hacia las colinas ondulantes. Era exactamente como lo había imaginado, aunque algo en mi pecho se tensó. No había flores en el jardín como esperaba, ni la cerca blanca que Maggie había mencionado. Pero estaba demasiado cansada para cuestionar los detalles. Detuve el auto frente a la puerta principal, mis manos aún temblando mientras apagaba el motor. El silencio del campo me envolvió inmediatamente, tan diferente del ruido constante de la ciudad que había dejado atrás. Aquí, el aire olía a tierra seca, hierba y algo más que no podía identificar. Libertad, quizás. Respiré profundamente, ajustando mi blusa arrugada y pasando las manos por mi cabello oscuro que había recogido en una coleta desprolija. En el espejo retrovisor, mis ojos marrones se veían más grandes de lo normal, enmarcados por ojeras que contaban la historia de las últimas semanas sin dormir. «Puedes hacer esto, Clara», me susurré a mí misma, las mismas palabras que había repetido como un mantra durante todo el viaje. Caminé hacia la puerta principal, mi mochila colgando pesadamente de mi hombro. Las tablas del porche crujieron bajo mis pies, y por un momento me detuve. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si este no era el lugar que Maggie había descrito? Pero la desesperación que había estado alimentando mi valentía durante días no me permitía dudar ahora. Alcé la mano y toqué la puerta. Los pasos se escucharon desde adentro, pesados y deliberados. Cuando la puerta se abrió, me encontré cara a cara con un hombre alto que definitivamente no era quien esperaba encontrar. Su cabello castaño estaba despeinado, como si hubiera estado trabajando bajo el sol, y sus ojos azules me estudiaron con una mezcla de confusión y cautela. Vestía una camisa de trabajo manchada y jeans desgastados, y tenía la apariencia de alguien que había estado luchando contra el mundo y perdiendo lentamente. «¿Puedo ayudarla?», preguntó, su voz profunda pero no hostil. Había algo en su tono que me hizo pensar que no recibía muchas visitas inesperadas. «Yo soy Clara Mendoza», logré decir, mi voz sonando más pequeña de lo que había practicado. «Creo que... bueno, espero que usted sea el señor Johnson. Maggie Torres me dijo que podría necesitar ayuda con...». «No soy Johnson», me interrumpió suavemente, frunciendo el ceño. «Soy Jacob Harper. Este es mi rancho». El mundo se detuvo por un momento. Mi rancho. Las palabras resonaron en mi cabeza mientras la realización me golpeaba como una bofetada. Me había equivocado de lugar. Completamente equivocado. El papel arrugado en mi mano de repente se sentía como evidencia de mi incompetencia, y el calor subió a mis mejillas. «Oh, Dios mío», susurré, dando un paso atrás. «Lo siento mucho. Yo me equivoqué de lugar. Las indicaciones eran confusas y yo... ¿Está bien?», preguntó Jacob, y algo en su voz me hizo levantar la vista. Sus ojos azules me observaban con lo que parecía ser preocupación genuina. «Se ve... cansada». Cansada. Era una palabra tan simple para describir lo que sentía.
No solo el agotamiento físico del viaje, sino el cansancio profundo que viene de meses de caminar en puntas de pie, de medir cada palabra, de vivir con miedo constante. El cansancio de ser alguien que no era, de pretender que los moretones se desvanecían tan rápido como las excusas que inventaba para explicarlos. Estoy bien, mentí automáticamente, pero mi voz se quebró en la última palabra. Solo necesito... ¿Sabe dónde está el rancho Johnson? Debe estar cerca. Jacob me estudió por un largo momento, y tuve la sensación incómoda de que podía ver a través de mi fachada cuidadosamente construida. El rancho Johnson estaba a unas 15 millas hacia el este, dijo finalmente, pero está oscureciendo, y esas carreteras no son seguras de noche para alguien que no las conoce. Como si hubiera sido invocado por sus palabras, escuché el sonido de voces acercándose. 2 figuras pequeñas aparecieron detrás de Jacob, una niña de quizás 7 años con cabello rubio en trenzas desprolijas, y un niño mayor, probablemente de 12 años, con los mismos ojos azules de su padre, pero con una expresión mucho más desconfiada. ¿Papá?, preguntó la niña, asomándose por detrás de su padre para mirarme con curiosidad sin filtros. ¿Quién es? Esta es la señorita Clara, explicó Jacob, su mano moviéndose protectoramente hacia el hombro de la niña. Se equivocó de rancho. ¿Cómo en los cuentos?, preguntó la niña, sonriendo. ¿Cuando la gente se pierde y encuentra algo mejor? El niño mayor la empujó suavemente. No seas tonta, Sophie. La gente no se pierde de verdad como en los cuentos. No soy tonta, Ethan, respondió Sophie, pero sin malicia. Luego me miró de nuevo. ¿Tienes hambre? Papá hizo sopa, pero no está muy buena. Sophie, la regañó Jacob suavemente, aunque pude ver el fantasma de una sonrisa en sus labios. La sopa está bien. Por primera vez en semanas, sentí algo que se parecía a la calidez en mi pecho. Había algo en esta familia, en la manera en que se relacionaban entre ellos, que me recordó lo que había estado buscando sin saberlo, pero también me hizo dolorosamente consciente de que era una intrusa en su mundo. No quiero molestar, dije rápidamente. Si me puede dar indicaciones más específicas, puedo... No sea tonta, me interrumpió Sophie, usando las mismas palabras que había dirigido a su hermano. Está casi oscuro. Papá, dile que se quede a cenar. Jacob me miró, y vi algo en sus ojos que no pude identificar completamente. Era como si estuviera luchando una batalla interna. Si gusta, dijo finalmente, puede cenar con nosotros y salir hacia el rancho Johnson en la mañana. No es seguro manejar estas carreteras de noche. Quería decir que no. Quería disculparme por la molestia, subir a mi auto y desaparecer en la oscuridad. Pero la verdad era que no tenía a dónde ir. Si el rancho Johnson no funcionaba, no tenía un plan B. Y había algo en la manera en que Jacob había dicho, si gusta, no como una obligación sino como una invitación genuina, que me hizo asentir. Eso sería muy amable, murmuré. Gracias. Sophie aplaudió, y hasta Ethan parecía menos hostil. Jacob asintió y se hizo a un lado para dejarme pasar. Bienvenida a nuestro hogar, señorita Clara. El interior de la casa era tan humilde como el exterior, pero tenía una calidez que no había sentido en años. Los muebles eran funcionales más que decorativos, y había juguetes esparcidos por el suelo de la sala. Las paredes estaban decoradas con dibujos de los niños y algunas fotografías familiares. En una de ellas, reconocí a Jacob con una mujer hermosa de cabello rubio, ambos sonriendo mientras sostenían a Sophie bebé y Ethan pequeño. Esa es mamá, dijo Sophie, siguiendo mi mirada. Está en el cielo ahora. Sophie, murmuró Ethan, pero su voz era gentil. Está bien, dijo Jacob, aunque su voz sonaba un poco tensa. Clara, ¿le gustaría lavarse antes de cenar? El baño está al final del pasillo. Asentí gratamente, necesitando un momento para componerme. En el pequeño baño, me miré en el espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Mis ojos, que Miguel siempre había dicho que eran mi mejor característica, se veían hundidos y asustados. Tenía una pequeña cicatriz en el labio inferior que había aprendido a cubrir con maquillaje, pero ahora, sin maquillaje y bajo la luz dura del baño, era visible. Me lavé la cara con agua fría y traté de arreglar mi cabello. Solo es una noche, me dije a mi reflejo. Mañana encontrarás tu lugar real. Cuando regresé a la cocina,
Jacob estaba sirviendo la sopa en 4 tazones desparejos. La mesa era simple, pero estaba puesta con cuidado, y había una vela encendida en el centro. Sophie ya estaba sentada, balanceando las piernas desde su silla, mientras Ethan ayudaba a su padre llevando pan a la mesa. «Siéntese aquí», dijo Sophie, palmeando la silla junto a ella. «Así puedo platicarle de la escuela». «No molestes a Clara con tus historias», le dijo Ethan, pero no había crueldad en su voz. «No es molestia», dije, sorprendida por la sinceridad en mi propia voz. «Me gustaría escuchar sobre la escuela». Jacob sirvió la sopa, y aunque Sophie había dicho que no estaba muy buena, a mí me supo a gloria. Era simple, solo verduras y algo de carne, pero estaba caliente y nutritiva. Más importante, era la primera comida que había disfrutado en semanas sin tener que calcular el estado de ánimo de Miguel o preocuparme por decir algo equivocado. «¿De dónde viene?», preguntó Ethan eventualmente, sus ojos azules estudiándome con la seriedad de alguien mayor de lo que debería ser. «De San Antonio», respondí, lo cual era técnicamente cierto, aunque había muchos detalles que no estaba lista para compartir. «¿Por qué se va a trabajar al rancho Johnson?», continuó Ethan, y pude ver a Jacob moviéndose incómodamente en su silla. «Ethan», le advirtió suavemente su padre, «no interrogues a Clara». «Está bien», dije, aunque no lo estaba completamente. «Necesito un nuevo comienzo. A veces la gente necesita cambiar de lugar». Sophie asintió sabiamente. «Como cuando papá nos mudó aquí después de que mamá se fue al cielo. Dijo que necesitábamos un lugar nuevo para sanar». Jacob tosió, claramente incómodo con la dirección de la conversación. «¿Más pan, Clara?». Acepté, aunque no tenía hambre. Había algo en la dinámica de esta familia que me fascinaba y me entristecía a la vez. Podía ver cómo Jacob intentaba ser tanto padre como madre, cómo Ethan había asumido responsabilidades que eran demasiado pesadas para sus 12 años, y cómo Sophie, en su inocencia, trataba de llenar los espacios vacíos con su charla constante. «¿Sabe sobre ranchos?», preguntó Ethan de repente. «Porque el trabajo en el rancho Johnson es duro. Hay que levantarse antes del amanecer, y el ganado puede ser peligroso». «Ethan», dijo Jacob con más firmeza esta vez. «Suficiente». «No, está bien», dije, apreciando la honestidad directa del niño. «No sé mucho sobre ranchos, pero estoy dispuesta a aprender. A veces uno tiene que aprender cosas nuevas cuando las cosas viejas ya no funcionan». Ethan me miró por un largo momento, y pude ver algo suavizándose en su expresión. «Papá dice que mamá tampoco sabía sobre ranchos cuando se casó con él, pero aprendió». «Ethan», susurró Jacob, y cuando levanté la vista, vi dolor en sus ojos azules. «Tal vez deberíamos hablar de otra cosa». «Lo siento», dije inmediatamente. «No quería...». «No se disculpe», me interrumpió Jacob. «No hizo nada malo. Es solo que algunos temas son difíciles todavía». Asentí, entendiendo más de lo que probablemente él sabía. El dolor era algo que reconocía, aunque el mío venía de una fuente diferente. Había algo en la manera en que Jacob hablaba de su esposa, en cómo los niños la mencionaban con amor, pero sin la devastación cruda del duelo reciente, que me hizo pensar que había pasado suficiente tiempo para que las heridas empezaran a sanar, pero no tanto como para que dejaran de doler. Después de cenar, insistí en ayudar con los platos. Jacob protestó al principio, pero Sophie se puso de mi lado, y pronto los tres estábamos en la cocina, ella secando los platos mientras yo los lavaba y Jacob los guardaba. Era una danza doméstica simple, pero había algo profundamente reconfortante en la rutina. «¿Dónde va a dormir?», preguntó Sophie cuando terminamos. «Puede dormir en mi cuarto. Tengo una cama grande». «Sophie, Clara puede dormir en el sofá de la sala», dijo Jacob. «Será más cómodo». «Cualquier lugar está bien», dije rápidamente. «No quiero causar problemas». «No es problema», me aseguró Jacob, y había algo en su voz que me hizo creer que lo decía en serio. «Déjeme traer algunas sábanas limpias». Mientras Jacob subía por las escaleras, Sophie se acercó a mí y me tomó de la mano. Sus dedos pequeños se sentían cálidos contra mi piel fría, y por un momento me recordaron a mi hermana menor cuando éramos niñas, antes de que la vida nos separara y me llevara por caminos que nunca había planeado recorrer. «¿Clara?», susurró Sophie, como si fuera a contarme un secreto. «¿Estás triste?».
La pregunta me tomó por sorpresa. Los niños tenían esa habilidad desconcertante de ver a través de las máscaras que los adultos construían tan cuidadosamente. ¿Por qué preguntas eso, cariño? Porque tienes los mismos ojos que papá tenía cuando mamá se fue al cielo, como si estuvieras viendo algo que duele. Tragué saliva, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. A veces las personas están un poco tristes cuando tienen que ir a lugares nuevos, le expliqué suavemente. Pero estar aquí con ustedes me hace sentir mejor. Sophie sonrió, y fue como si el sol saliera en miniatura. A mí también me gusta que estés aquí. Papá se ve menos solo cuando hay alguien más grande para hablar. Antes de que pudiera responder, Jacob regresó con una pila de sábanas y una almohada. Sophie, hora de ir a la cama, anunció. Mañana hay escuela. Pero quiero quedarme con Clara, protestó Sophie, aunque sus ojos ya se veían pesados. Clara estará aquí en la mañana, le prometió Jacob. Puedes verla antes de ir a la escuela. Sophie me abrazó impulsivamente, sus bracitos pequeños rodeando mi cintura. Buenas noches, Clara. Espero que tengas sueños bonitos. Buenas noches, pequeña, le susurré, mi voz más ronca de lo que había pretendido. Tú también. Ethan había estado observando desde la entrada de la cocina, y cuando Sophie subió las escaleras, se acercó a mí con la expresión seria que parecía ser su característica principal. Mi hermana se encariña rápido con la gente, dijo, sus ojos azules fijos en los míos. Pero a veces la gente se va. Había tanto peso en esas palabras viniendo de alguien tan joven. Pude ver que Ethan había aprendido a proteger tanto a su hermana como a su padre, asumiendo un papel que era demasiado maduro para sus años. Entiendo, le dije en voz baja. No quiero lastimar a Sophie, ni a ninguno de ustedes. Bien, dijo Ethan, asintiendo como si hubiera tomado una decisión. Papá también se encariña rápido, aunque pretende que no. Ethan, dijo Jacob desde las escaleras, claramente habiendo escuchado. Tú también a la cama. Buenas noches, Clara, dijo Ethan, y por primera vez su voz sonaba menos desconfiada. Espero que el sofá sea cómodo. Cuando los niños se fueron, Jacob y yo nos quedamos solos en la sala. Él había extendido las sábanas en el sofá, que era viejo pero se veía acogedor. La casa había adquirido esa quietud especial que viene después de que los niños se van a dormir, cuando los adultos finalmente pueden respirar un poco más profundo. Sus hijos son hermosos, dije, rompiendo el silencio que se había vuelto un poco incómodo. Puede estar orgulloso de ellos. Gracias, respondió Jacob, pasando una mano por su cabello. No siempre estoy seguro de estar haciéndolo bien. Ser padre soltero es desafiante. Debe ser muy difícil, dije, y luego me mordí el labio, preocupada de haber sido demasiado directa. Lo es, admitió, sentándose en el sillón frente al sofá. Especially when you're trying to be everything to everyone. Father, mother, ranch hand, business owner. Sometimes I feel like I'm failing at all of it. Desde afuera, parece que está haciendo un trabajo increíble, le dije honestamente. Sus hijos claramente lo aman mucho, y se puede ver que se sienten seguros con usted. Jacob me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Puedo preguntarle algo, Clara? No tiene que responder si no quiere. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero asentí. ¿Está huyendo de algo? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Por un momento, consideré mentir, crear otra historia cuidadosamente construida. Pero había algo en los ojos de Jacob, en la manera en que había hecho la pregunta sin juicio, que me hizo querer ser honesta. ¿Tan obvio es? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Reconozco las señales, dijo suavemente. La manera en que mira por encima del hombro, cómo se sobresalta cuando hay ruidos inesperados. La forma en que habla sobre necesitar un nuevo comienzo, como si el viejo no fuera solo insatisfactorio, sino peligroso. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche finalmente comenzaron a caer. No quiero traer problemas a su familia, logré decir entre sollozos. No es mi intención. Hey, dijo Jacob, moviéndose para sentarse en el borde de la mesa de café frente a mí. No está trayendo problemas. Todos necesitamos ayuda a veces. Usted no entiende, dije, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Yo no debería estar aquí. Me equivoqué de rancho, me equivoqué de vida, me equivoco en todo lo que toco. No creo eso.
dijo Jacob firmemente. ¿Sabe qué? Cuando abrí la puerta esta tarde y la vi parada ahí, mi primer pensamiento no fue que se había equivocado de lugar. Mi primer pensamiento fue que tal vez, por primera vez en mucho tiempo, algo había salido bien. Lo miré, confundida. ¿Qué quiere decir? Jacob suspiró, pasando las manos por su rostro. He estado orando, Clara. Cada noche durante los últimos meses he estado pidiendo ayuda. No solo con el rancho o con los niños, sino ayuda para no sentirme tan solo, para no sentir que me estoy hundiendo. Jacob. Y luego usted apareció, continuó, sus ojos azules encontrando los míos. Perdida, necesitando un lugar donde quedarse, buscando un nuevo comienzo. Y por primera vez en 3 años, mis hijos se rieron durante la cena. Sophie no ha sonreído así desde que perdimos a mi esposa. Me quedé sin palabras. Había estado tan enfocada en mi propia huida, en mi propia necesidad de escapar, que no había considerado que tal vez mi llegada accidental podría ser exactamente lo que esta familia necesitaba también. No sé nada sobre ranchos, dije finalmente. Ni sobre niños, realmente. Ni sobre cómo ser la persona que usted necesita. ¿Y qué si aprende?, preguntó Jacob. ¿Qué si, en lugar de ir al rancho Johnson mañana, se queda aquí, al menos por un tiempo, hasta que descubra qué quiere hacer después? ¿Está hablando en serio?, pregunté, sin poder creer lo que estaba escuchando. Completamente en serio, dijo Jacob. Puedo pagarle, no mucho, pero algo. Y tendría un lugar donde quedarse, donde estar segura. Y tal vez ambos podríamos ayudarnos mutuamente a sanar. La oferta era tentadora, más tentadora de lo que debería ser, pero también era aterradora. ¿Qué pasaría cuando Jacob se diera cuenta de que no era la respuesta a sus oraciones, sino una mujer rota que apenas había logrado salir de una situación terrible? ¿Y si no funciona?, pregunté. ¿Y si no soy buena en esto? ¿Y si lastimo a sus hijos sin querer? ¿Y si funciona?, me desafió Jacob. ¿Y si esto es exactamente lo que ambos necesitamos? Me quedé callada por un largo momento, procesando la enormidad de lo que estaba sugiriendo. Por primera vez en años, alguien me estaba ofreciendo un lugar donde pertenecer, no como un favor o con condiciones, sino como una oportunidad mutua. Los vecinos van a hablar, dije finalmente. Una mujer extraña apareciendo de la nada, quedándose con un viudo. Que hablen, dijo Jacob, y había una determinación en su voz que no había escuchado antes. He vivido demasiado tiempo preocupándome por lo que otros piensan. Mis hijos necesitan estabilidad, y yo necesito ayuda. Si usted necesita un lugar seguro, tal vez podamos hacer que funcione. ¿Y si mi pasado nos alcanza?, pregunté, la pregunta que más me aterrorizaba. Entonces lo enfrentaremos, dijo Jacob simplemente. Juntos. Esa palabra, juntos, resonó en mi pecho como una campana. Hacía tanto tiempo que no tenía a nadie con quien enfrentar los problemas, nadie que estuviera dispuesto a estar a mi lado cuando las cosas se pusieran difíciles. Está bien, susurré, casi sin creer que las palabras estuvieran saliendo de mi boca. Me quedaré, al menos por un tiempo. Jacob sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había visto en su rostro. Gracias, Clara. Creo que esto va a ser bueno para todos nosotros. Mientras me acomodaba en el sofá esa noche, escuchando los sonidos de la casa asentándose y la respiración profunda de una familia durmiendo pacíficamente, me permití sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Tal vez me había equivocado de rancho, pero por primera vez en mi vida, comenzaba a pensar que tal vez había llegado exactamente a donde necesitaba estar. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El amanecer llegó demasiado pronto, acompañado por el sonido de pasos pesados en el piso de arriba y el aroma del café recién hecho. Me desperté desorientada por un momento, olvidando dónde estaba, hasta que vi la luz dorada filtrándose por las cortinas de la sala de los Harper. El sofá había resultado ser más cómodo de lo esperado, pero había dormido inquieta, despertándome cada vez que escuchaba un ruido extraño, mi cuerpo aún programado para el estado de alerta constante que había sido mi realidad durante tanto tiempo. ¿Clara? La voz suave de Sophie me hizo abrir los ojos completamente. Estaba parada junto al sofá en su pijama de princesas,
su cabello rubio despeinado por el sueño, mirándome con curiosidad. ¿Dormiste bien? Muy bien, gracias, mentí, enderezándome y estirándome. ¿Qué hora es? Las 6, respondió Sophie, trepándose al sofá junto a mí. Papá siempre se levanta temprano para cuidar los animales. Dice que ellos no entienden de fines de semana. ¿Es fin de semana?, pregunté, dándome cuenta de que había perdido la noción del tiempo durante mi huida. Sábado, confirmó Sophie, acomodándose contra mi brazo. Eso significa que no hay escuela, y puedo ayudarte a aprender sobre el rancho. La idea de aprender sobre el rancho me llenó de una mezcla de emoción y terror. Había crecido en la ciudad, y mi experiencia más cercana con animales grandes había sido los perros del parque. Pero había algo en el entusiasmo de Sophie que me hizo querer intentarlo, querer ser la persona que ella creía que podía ser. ¿Dónde está tu papá?, pregunté, notando que la casa estaba en silencio excepto por nosotras. Afuera, dando de comer a las vacas, explicó Sophie. Dice que son como bebés grandes que lloran cuando tienen hambre. La puerta principal se abrió en ese momento, y Jacob entró quitándose un sombrero vaquero desgastado. Tenía la camisa manchada de tierra y algo más que prefería no identificar, pero había algo en la manera en que se movía, en la satisfacción tranquila en su rostro, que me hizo entender que este era su elemento natural. «Buenos días», dijo, notando que Sophie y yo estábamos despiertas. «Espero que no la haya despertado. Sophie puede ser muy directa en las mañanas». «No me molesta», dije, y me sorprendió darme cuenta de que era cierto. De hecho, es agradable despertar con una sonrisa. Jacob me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. «¿Café? Acabo de hacer una jarra nueva». «Por favor», respondí, levantándome del sofá y doblando las sábanas. «¿Puedo ayudar con algo?» «Puedes ayudarme a hacer panqueques», intervino Sophie, saltando del sofá. «Soy muy buena haciéndolos». «Sophie hace más desastre que panqueques», dijo Ethan, apareciendo en las escaleras ya vestido y peinado. «Pero son comestibles». «¡Ethan!», protestó Sophie, pero sin verdadera indignación. «Mis panqueques están muy buenos». Observé la interacción entre los hermanos, el amor subyacente bajo sus bromas, y sentí una punzada de nostalgia por algo que nunca había tenido realmente. Mi propia familia había estado llena de tensión y gritos, muy diferente de la calidez que irradiaba esta casa, a pesar de sus tragedias. «Bien», dijo Jacob, entregándome una taza de café humeante. «Si va a quedarse, necesita conocer la rutina. Los animales necesitan ser alimentados 2 veces al día, y las vacas necesitan ser ordeñadas todas las mañanas». «¿Ordeñadas?», pregunté, sintiendo una oleada de pánico. «¿Cómo manualmente?» Ethan se rió, y fue la primera vez que lo escuché hacer un sonido genuinamente alegre. «No se preocupe, tenemos una máquina, pero las vacas pueden ser temperamentales con gente nueva». «¿Temperamentales?», repetí, tomando un sorbo de café para darme valor. «¿Qué tan temperamentales?». «Buttercup le pateó a papá la semana pasada», ofreció Sophie alegremente, pero solo porque él estaba apurado y no le habló primero. «¿Hablarle a las vacas?», pregunté, mirando a Jacob para confirmar si esto era una broma. «Los animales responden al tono de voz», explicó Jacob seriamente. «Si estás nervioso o apurado, ellos lo sienten. Hay que acercarse con calma, hablarles suavemente. Como cuando papá nos habla cuando estamos asustados», agregó Sophie, y vi cómo Jacob se sonrojaba ligeramente. Después del desayuno, que consistió en panqueques ligeramente quemados pero sorprendentemente deliciosos, Jacob me llevó a un tour del rancho. Sophie insistió en venir con nosotros, mientras Ethan optó por quedarse en la casa para hacer su tarea. «No es un rancho grande», explicó Jacob mientras caminábamos hacia los corrales. «Tenemos unas 50 cabezas de ganado, algunas gallinas y 2 caballos. Es suficiente para mantenernos, pero no para hacernos ricos». «¿Siempre quisiste ser ranchero?», pregunté, genuinamente curiosa. «En realidad no», admitió Jacob. «Estudié contabilidad en la universidad, pero después de que Sara murió, necesitaba algo diferente, algo que me hiciera sentir útil, supongo». «¿Sara era tu esposa?», pregunté suavemente. «Sí», respondió Jacob, su voz volviéndose más suave. «Cáncer. Luchó durante 2 años antes de rendirse».
Lo siento mucho, dije, y realmente lo sentía. No podía imaginar el dolor de perder a alguien que amabas, a algo tan cruel como la enfermedad. Ella habría estado emocionada de conocerte, dijo Jacob de repente. Siempre estaba tratando de ayudar a gente que necesitaba un nuevo comienzo. Antes de que pudiera responder, llegamos al corral principal donde las vacas estaban pastando. Eran más grandes de lo que había esperado y definitivamente más intimidantes. Una de ellas, una vaca negra y blanca particularmente grande, me miró con lo que solo podía describir como sospecha. «Esa es Buttercup», dijo Sophie, señalando a la vaca que me estaba evaluando. «Es la jefa». «¿La jefa?», pregunté. «Las vacas tienen jerarquía», explicó Jacob. «Buttercup es la matriarca. Si ella te acepta, las otras lo harán también». «¿Y si no me acepta?». Jacob sonrió, pero no fue completamente reconfortante. «Bueno, vamos a descubrirlo». Se acercó a la cerca y extendió la mano. «Buttercup, ven acá, niña». Para mi sorpresa, la vaca enorme se acercó dócilmente y dejó que Jacob le acariciara la cabeza. «Buttercup, quiero que conozcas a Clara. Va a estar ayudándonos por un tiempo». Me sentí ridícula, pero imité los movimientos de Jacob, extendiendo mi mano lentamente hacia la vaca. «Hola, Buttercup», dije, sintiendo mi voz temblar ligeramente. Buttercup me olió la mano, y por un momento aterrador, pensé que iba a morderme. Pero luego, para mi absoluta sorpresa, empujó su cabeza masiva contra mi palma. «¿Te gusta?», gritó Sophie, aplaudiendo. «Buttercup no deja que todos la toquen». «Has pasado la primera prueba», dijo Jacob, y había orgullo genuino en su voz. Buttercup es un buen juez del carácter. El resto de la mañana pasó en un borrón de aprendizaje. Jacob me enseñó a mezclar la comida para las vacas, a revisar las cercas en busca de daños y a recoger huevos de las gallinas, que resultaron ser mucho más agresivas que las vacas. Para cuando regresamos a la casa para almorzar, estaba exhausta pero también extrañamente energizada. «No está mal para el primer día», dijo Jacob, mientras nos lavábamos las manos en el fregadero de la cocina. «Muchas personas de la ciudad se asustan con el primer encuentro con el ganado». «Todavía estoy un poco asustada», admití, «pero es diferente de lo que esperaba. Más calmante, supongo». «¿Calmante?», preguntó Ethan, que había aparecido para el almuerzo. ¿Encontró calmante que Gertie tratara de picarle la cabeza? «Gertie es dramática», dijo Sophie en defensa de la gallina que había mostrado particular animosidad hacia mí. Pero Clara la manejó muy bien. Después del almuerzo, mientras los niños jugaban en el patio, Jacob y yo nos sentamos en el porche con más café. Era un día hermoso, con el cielo azul extendiéndose infinitamente sobre las colinas ondulantes, y por primera vez en meses me sentí capaz de respirar profundamente. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Jacob después de un rato. «Claro», respondí, aunque mi estómago se tensó automáticamente. «¿Qué te hizo salir de San Antonio realmente?». La pregunta que había estado esperando desde la noche anterior. Había estado practicando diferentes versiones de la verdad, pero sentada aquí, en este lugar pacífico con este hombre que había mostrado tanta bondad, las palabras salieron sin filtro. «Mi novio», dije finalmente. «Ex-novio. Era controlador, violento». Jacob se quedó callado por un momento, y cuando me miré, vi tensión en su mandíbula. «¿Te lastimó?». «Sí», susurré, tocando inconscientemente la cicatriz en mi labio. «Muchas veces». «¿Sabe dónde estás?». «No creo», dije, aunque la incertidumbre me carcomía. «Dejé mi teléfono, cambié mi nombre en los registros del hotel donde me quedé, pero Miguel es persistente». «Miguel», repitió Jacob, y había algo peligroso en su voz. «¿Crees que te buscaría?». «No lo sé», admití. «Parte de mí espera que encuentre a alguien más a quien controlar, pero otra parte de mí tiene miedo de que...». «¿De qué?». «De que no pueda dejarlo ir», terminé. Siempre decía que era suya, que nunca podría dejarlo. Jacob se inclinó hacia adelante, sus ojos azules intensos. «Clara, mírame». Lo hice, aunque era difícil. «No eres suya», dijo firmemente. «Nunca lo fuiste. Eres tu propia persona, y tienes derecho a estar segura y ser feliz». Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. «A veces no me siento como mi propia persona»,
admití. Siento como si hubiera perdido partes de mí que nunca recuperaré. Las recuperarás, dijo Jacob con convicción. Tal vez no todas, pero encontrarás nuevas partes de ti misma que no sabías que existían. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque yo también me sentí así después de que Sara murió, dijo Jacob, como si hubiera perdido no solo a mi esposa, sino a la persona que era cuando estaba con ella. Pero gradualmente, día a día, empecé a encontrar quién era como padre soltero, como ranchero, como sobreviviente. ¿Y ahora? Ahora sé que nunca seré la misma persona que era antes, dijo Jacob. Pero estoy bien con la persona en la que me he convertido, y creo que tú también puedes estar bien con quien te conviertas. Me quedé callada, procesando sus palabras. Había algo profundamente reconfortante en escuchar que alguien más había pasado por el proceso de reconstruirse después de una pérdida devastadora. Jacob, dije finalmente, ¿qué van a decir los vecinos sobre mí quedándome aquí? Probablemente muchas cosas, admitió Jacob, pero la mayoría de ellos son buena gente. Les tomará tiempo acostumbrarse a ti, pero cuando vean que eres genuina, se abrirán. Y si no lo hacen, entonces esa es su pérdida, dijo Jacob simplemente. Pero no voy a dejar que nadie te haga sentir mal por necesitar ayuda. Todos necesitamos ayuda a veces. Esa tarde, mientras ayudaba a Sophie con un rompecabezas y observaba a Ethan leer en el sillón, me di cuenta de que por primera vez en años no estaba calculando constantemente el estado de ánimo de alguien más. No estaba caminando en puntas de pie, midiendo cada palabra, preparándome para la próxima explosión. Estaba simplemente existiendo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sentía como suficiente. Las siguientes 2 semanas pasaron en una rutina que gradualmente comenzó a sentirse como hogar. Cada mañana me levantaba antes del amanecer, me vestía con la ropa de trabajo que Jacob me había comprado en el pueblo y salía a ayudar con las labores del rancho. Mis manos, que una vez habían sido suaves y cuidadas, ahora estaban ásperas y callosas, pero había algo profundamente satisfactorio en el trabajo físico que nunca había experimentado antes. Buttercup y yo habíamos desarrollado una relación especial. Cada mañana, cuando entraba al establo para el ordeño, ella me saludaba con un mugido suave que había aprendido a interpretar como bienvenida. Las otras vacas habían seguido su ejemplo, y ahora me acercaba a ellas con una confianza que me sorprendía. «Estás mejorando», me dijo Jacob una mañana mientras observaba cómo alimentaba a las gallinas sin que ninguna tratara de atacarme. «Incluso Gertie parece haberte aceptado». «Gertie y yo hemos llegado a un entendimiento», respondí, riendo cuando la gallina más problemática me permitió acariciar sus plumas. «Ella sabe que respeto su territorio». «¿Ves?», dijo Sophie, que había insistido en ayudarme con las gallinas. «Te dije que solo necesitabas ser paciente». Ethan, que había estado observando desde la cerca, se acercó con expresión pensativa. «Clara, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro», respondí, aunque su tono serio me puso un poco nerviosa. «¿Realmente planeas quedarte? ¿O vas a irte cuando encuentres algo mejor?» La pregunta me golpeó con fuerza inesperada. Durante las últimas semanas, había estado tan enfocada en el día a día que no había pensado realmente en el futuro a largo plazo. Pero mirando a Ethan, viendo la vulnerabilidad cuidadosamente oculta detrás de su pregunta, me di cuenta de que mi respuesta era crucial para él. «No estoy planeando irme», dije cuidadosamente, «pero entiendo por qué preguntas. Es difícil confiar en que la gente se quede». «Mamá no planeaba irse tampoco», dijo Ethan en voz baja, «pero se fue». «Ethan», murmuré, arrodillándome para quedar a su altura. «Lo que le pasó a tu mamá no fue su elección. Ella luchó para quedarse con ustedes, ¿verdad?» «Sí», susurró, y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. «Pero dolió igual». «Lo sé», dije, extendiendo mi mano hacia él. Para mi sorpresa, la tomó. «Y no puedo prometerte que nunca me iré o que nada malo nunca pasará. Pero puedo prometerte que mientras esté aquí, cuidaré de ti y de Sophie con todo mi corazón». «¿Y de papá también?», preguntó Sophie, que había estado escuchando silenciosamente. «Y de papá también», confirmé, sintiendo una calidez extraña en mi pecho. «Somos una familia ahora, ¿verdad?» «Sí», dijo Sophie, abrazándome. «Somos una familia». Ethan no dijo nada, pero no soltó mi mano,
y eso se sintió como un progreso enorme. Esa tarde, Jacob anunció que había una feria comunitaria el siguiente fin de semana. Es un evento anual, explicó mientras cenábamos. Todas las familias del área vienen. Hay competencias de ganado, puestos de comida, música. ¿Tenemos que ir?, pregunté, sintiendo inmediatamente una oleada de ansiedad ante la idea de conocer a toda la comunidad de una vez. No tienes que hacer nada que no quieras, dijo Jacob gentilmente, pero creo que sería bueno para ti conocer a la gente, y para ellos conocerte. ¿Van a hablar de mí?, pregunté, odiando lo insegura que sonaba mi voz. Probablemente, admitió Jacob, pero también van a ver quién eres realmente, que eres parte de esta familia. ¿Podemos entrar nuestro mejor ganado en la competencia?, preguntó Sophie emocionada. Buttercup podría ganar. Buttercup es una vaca lechera, no de competencia, le explicó Ethan con paciencia, pero podríamos entrar algunos de los novillos jóvenes. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, sintiéndome completamente fuera de mi elemento. Solo ser tú misma, dijo Jacob. Sonreír, ser amable, dejar que la gente vea que eres una buena persona. ¿Y si no les gusto? Entonces no te merecen, dijo Jacob firmemente. Pero creo que te sorprenderás. La gente aquí puede ser reservada al principio, pero son justos. El día de la feria llegó demasiado pronto. Me había despertado con el estómago revuelto y había cambiado de ropa 3 veces antes de decidirme por un vestido sencillo que Jacob había dicho que me quedaba bien. Era azul claro con pequeñas flores blancas y me hacía sentir femenina de una manera que había olvidado era posible. «Te ves hermosa», dijo Jacob cuando bajé las escaleras, y el cumplido me hizo sonrojar. «¿Hermosa como mamá?», preguntó Sophie, y la pregunta hizo que tanto Jacob como yo nos congeláramos. «Hermosa como Clara», dijo Jacob finalmente, y había algo en su voz que me hizo mirarlo más de cerca. Diferente, pero hermosa. El pueblo estaba transformado para la feria. Había puestos de comida alineados en la calle principal, música sonando desde un pequeño escenario, y corrales temporales donde las familias mostraban su mejor ganado. El aire olía a algodón de azúcar, pollo frito y esa mezcla particular de polvo y celebración que caracteriza a las ferias rurales. ¿Nerviosa?, preguntó Jacob mientras caminábamos hacia el área principal, Sophie saltando emocionada entre nosotros y Ethan caminando con su característica dignidad. Aterrorizada, admití. Jacob Harper. Una voz fuerte nos hizo detenernos. Un hombre alto y fornido se acercaba a nosotros, con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Y esta debe ser la famosa Clara de la que todo el mundo habla. Tommy Granger, dijo Jacob, y pude sentir la tensión en su voz. Clara, te presento a Tommy. Es nuestro vecino del norte. Mucho gusto, dije, extendiendo mi mano. Tommy la estrechó, pero su agarre fue más fuerte de lo necesario. Entonces, Clara, dijo Tommy, sus ojos estudiándome de una manera que me hizo sentir como un animal en exhibición. Escuché que apareciste en el rancho Harper por accidente. ¡Qué afortunado! Fue confuso al principio, admití, sintiendo las mejillas arder. Pero Jacob y los niños han sido muy amables. Estoy seguro de que sí, dijo Tommy, y había algo en su tono que me hizo pensar que no era un cumplido. Debe ser agradable para Jacob tener ayuda extra. Clara es muy buena con los animales, intervino Sophie, claramente sintiendo la tensión. Buttercup la ama. ¿En serio?, dijo Tommy, sonriendo de una manera que me hizo pensar en un depredador. Bueno, las vacas no son muy exigentes con la compañía, ¿verdad? Tommy, dijo Jacob, su voz llevando una advertencia. Solo estoy haciendo conversación, dijo Tommy, levantando las manos en un gesto de falsa inocencia. Es solo que la gente se pregunta, ¿sabes? Una mujer misteriosa aparece de la nada, se muda con una familia. No hay nada misterioso sobre Clara, dijo Jacob firmemente. Es parte de nuestra familia. ¿Familia?, repitió Tommy, levantando una ceja. ¡Qué rápido! Espero que sepas lo que estás haciendo, Jacob. Antes de que Jacob pudiera responder, una voz femenina nos interrumpió. ¿Clara? ¿Clara Mendoza? Me volví para ver a una mujer de mediana edad con cabello castaño y ojos amables acercándose a nosotros. Llevaba un delantal que decía «Café de Rosa»
y tenía una sonrisa genuina. «Soy Rosa Martínez», dijo, ignorando completamente a Tommy. «Maggie Torres me dijo que estarías aquí. Soy dueña del café en el pueblo». «Mucho gusto», dije, sintiéndome inmediatamente más cómoda con su calidez genuina. «Maggie me pidió que te cuidara», continuó Rosa, lanzando una mirada significativa a Tommy. «Dice que eres exactamente lo que Jacob y los niños necesitaban». «Maggie siempre fue demasiado sentimental», murmuró Tommy, pero Rosa lo ignoró. «¿Han comido?», preguntó Rosa. «Tengo el mejor chile con carne del condado en mi puesto». «Suena delicioso», dijo Jacob, claramente aliviado por la interrupción. «Tommy, fue un placer verte». «Igualmente», dijo Tommy, pero sus ojos se quedaron en mí. «Estoy seguro de que nos veremos pronto, Clara. Es una comunidad pequeña». Mientras nos alejábamos, pude sentir los ojos de Tommy siguiéndonos. «¿Siempre es así?», pregunté a Jacob en voz baja. «Tommy es protector de las tradiciones», dijo Jacob diplomáticamente. «No le gustan los cambios. ¿O no le gusto yo?». «Dale tiempo», dijo Jacob, pero pude ver la preocupación en sus ojos. «No dejes que te desanime». El resto de la mañana fue una mezcla de presentaciones incómodas y conversaciones forzadas. Algunas personas fueron genuinamente amables, especialmente las mujeres mayores que parecían entender intuitivamente que yo necesitaba protección. Pero otras me miraron con curiosidad o desconfianza apenas disimulada. «¿La mujer que apareció en el rancho equivocado?», escuché a alguien susurrar. «Muy conveniente, si me preguntas», respondió otra voz. «Jacob necesita ayuda, pero esto es muy repentino». Traté de ignorar los comentarios, pero cada uno se sentía como una puñalada pequeña. Para el mediodía tenía dolor de cabeza y solo quería irme a casa. «¿Estás bien?», preguntó Jacob, notando mi incomodidad. «Solo necesito un momento», dije, dirigiéndome hacia un área más tranquila cerca de los corrales de ganado. Estaba parada sola, tratando de recuperar mi compostura, cuando Ethan apareció a mi lado. «¿Los susurros te están molestando?», preguntó con su perspicacia característica. «Un poco», admití. «A mí también me molestaron cuando papá nos mudó aquí», dijo Ethan. «Todos sabían que mamá había muerto y me miraban como si fuera un animal herido». «¿Qué hiciste?». «Decidí que me importaba más lo que papá y Sophie pensaran de mí que lo que pensaran los extraños», dijo Ethan. «Y que si iba a quedarme aquí, tenía que demostrar quién era realmente». «¿Y cómo hiciste eso?». «Un día a la vez», dijo Ethan simplemente, «como estás haciendo tú». Antes de que pudiera responder, escuchamos voces elevándose cerca de nosotros. Tommy estaba hablando con un grupo de hombres y aunque no podía escuchar todo, capturé suficiente para entender que estaban hablando de mí. Conveniente que apareciera justo cuando Jacob necesitaba ayuda. Nadie sabe realmente de dónde viene. Estos niños necesitan estabilidad, no experimentos. «Ya basta», dijo una voz fuerte, y me sorprendí al darme cuenta de que era Ethan. Había caminado directamente hacia el grupo de hombres, con Sophie apareciendo detrás de él. «Ethan», dijo Tommy, claramente sorprendido. «¿Qué haces aquí?». «Escuchándolos hablar mal de Clara», dijo Ethan con una valentía que me quitó el aliento. «Y no me gusta». «Hijo, no entiendes la situación», comenzó Tommy condescendientemente. «Entiendo perfectamente», interrumpió Ethan. «Entiendo que Clara se levanta todas las mañanas para ayudar con las vacas. Entiendo que me ayuda con mi tarea y nunca se queja. Entiendo que hace que Sophie se ría y que papá sonría más de lo que lo había hecho en años». «Ethan tiene razón», añadió Sophie, tomando la mano de su hermano. «Clara es buena con nosotros». «Niños», dijo Tommy, claramente incómodo. «Es más complicado de lo que entienden». «No», dijo Ethan firmemente. «Es simple. Clara es parte de nuestra familia ahora. Y si tienen problema con eso, tienen problema con nosotros». En ese momento, Jacob apareció, claramente habiendo escuchado parte de la conversación. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó, su voz llevando una autoridad que no había escuchado antes. «Solo una conversación», dijo Tommy, pero había perdido parte de su arrogancia anterior. «Bien», dijo Jacob, poniendo una mano protectora en el hombro de Ethan. «Porque mi familia no es tema de conversación para nadie». «¿Tu familia?», preguntó Tommy, levantando una ceja. «Mi familia», confirmó Jacob, mirándome directamente. «Clara, los niños y yo».
y cualquiera que tenga problema con eso puede hablarlo conmigo directamente. El grupo se dispersó gradualmente, claramente incómodo con la confrontación. Cuando nos quedamos solos, Jacob me miró con una expresión que me hizo sentir como si mi corazón fuera a explotar. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Más que bien, logré decir, mirando a Ethan y Sophie, que habían arriesgado la comodidad social para defenderme. Estoy perfecta. Por primera vez desde que había llegado al rancho, me sentí como si realmente perteneciera a algo. No solo a un lugar, sino a una familia que había elegido luchar por mí. Y por primera vez en mi vida, me sentí digna de esa lucha. La semana después de la feria pasó en una calma tensa. Aunque había sentido el apoyo incondicional de Jacob y los niños, las miradas y susurros de la comunidad habían dejado una marca en mi confianza recién encontrada. Me encontraba mirando por encima del hombro más frecuentemente, un hábito que había esperado dejar atrás junto con Miguel. Era un miércoles por la tarde cuando todo cambió. Estaba en el establo con Buttercup, disfrutando de la tranquilidad del ordeño vespertino, cuando escuché el sonido de un auto acercándose por el camino de grava. Mi corazón se aceleró inmediatamente, como lo hacía cada vez que escuchaba vehículos desconocidos. «Tranquila», me murmuré a mí misma, acariciando el flanco de Buttercup. Probablemente es solo una entrega. Pero cuando miré por la ventana del establo, mi mundo se detuvo. Un auto azul familiar estaba estacionado frente a la casa y una figura que conocía demasiado bien estaba bajándose del asiento del conductor. Miguel. Había encontrado la manera de localizarme, a pesar de todas mis precauciones. Estaba ahí, en el lugar que había comenzado a sentir como mi santuario, llevando el mismo aura de autoridad controladora que había dominado mi vida durante tanto tiempo. Mis manos comenzaron a temblar violentamente, y Buttercup se movió inquieta, sintiendo mi terror. «Shh», le susurré, aunque no estaba segura de si estaba tratando de calmarla a ella o a mí misma. Desde mi posición en el establo, podía ver a Jacob saliendo de la casa, claramente confundido por el visitante inesperado. Sophie y Ethan aparecieron detrás de él, y mi corazón se contrajo al ver lo cerca que estaban de Miguel. No podía escuchar la conversación desde donde estaba, pero podía ver el lenguaje corporal. Miguel estaba usando su sonrisa encantadora, esa que había usado conmigo al principio, antes de que mostrara su verdadera naturaleza. Jacob parecía cauteloso pero educado, sin saber el peligro que representaba el hombre frente a él. Sabía que tenía que salir, que tenía que enfrentar esto antes de que Miguel dijera algo que pusiera en peligro a la familia Harper. Pero mis piernas se sentían como gelatina, y mi respiración se había vuelto superficial y rápida. «Clara», me dije firmemente, «no puedes esconderte para siempre. Esta gente te ha dado todo, y no puedes permitir que Miguel los lastime». Con manos temblorosas, terminé rápidamente con Buttercup y salí del establo. Cada paso hacia la casa se sentía como caminar hacia mi propia ejecución. «Clara», dijo Miguel cuando me vio acercarme, su voz llevando esa falsa calidez que había aprendido a temer. «Mi amor, he estado tan preocupado por ti». «Miguel», logré decir, mi voz sonando extraña y distante. «¿Cómo me encontraste? ¿Realmente pensaste que podrías esconderte de mí?», preguntó, sus ojos oscuros brillando con algo que reconocí como posesión. «Nos conocemos desde hace demasiado tiempo para jugar al escondite». Jacob se acercó a mí y pude sentir su presencia protectora. «¿Clara? ¿Conoces a este hombre?» Es mi exnovio», dije, odiando cómo mi voz se quebró en las palabras. «¿Exnovio?», repitió Miguel con una risa que me hizo estremecer. «Clara, cariño, no puedes terminar una relación huyendo. Necesitamos hablar». «No hay nada de qué hablar», dije, encontrando algo de fuerza en mi voz. «Te dije que había terminado». «¿Cuándo?», preguntó Miguel, su máscara de encanto comenzando a deslizarse. «Nunca tuvimos esa conversación, Clara. Simplemente desapareciste como una niña asustada». «Tenía razón en estar asustada», dije, y las palabras salieron más fuertes de lo que había esperado. «Me lastimaste, Miguel. Muchas veces». «Yo nunca te lastimé», dijo Miguel, su voz volviéndose más dura. «Te discipliné cuando era necesario. Hay una diferencia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver el shock y la comprensión cruzando el rostro de Jacob, y cuando miré a los niños, vi que Ethan había movido protectoramente a Sophie detrás de él.
Creo que debería irse, dijo Jacob, su voz llevando una autoridad fría que nunca había escuchado antes. Ahora. Disculpe, dijo Miguel, volviéndose hacia Jacob con incredulidad. ¿Quién es usted para decirme lo que debo hacer? Soy el hombre en cuya propiedad está usted, dijo Jacob, acercándose un paso. Y Clara vive aquí ahora. Si ella no quiere hablar con usted, entonces necesita irse. ¿Vive aquí? Miguel se rió, pero no había humor en el sonido. Qué conveniente. Clara, ¿ya encontraste a tu próximo protector? No es así, dije, sintiendo lágrimas de frustración quemando mis ojos. Jacob y su familia me dieron refugio cuando lo necesitaba, como seres humanos decentes. Seres humanos decentes, repitió Miguel, su voz goteando sarcasmo. Clara, siempre fuiste demasiado ingenua. Este hombre no te está ayudando por bondad. Los hombres siempre quieren algo a cambio. Váyase, dijo Jacob, su voz ahora llevando una amenaza apenas contenida. Ahora. ¿O qué? Desafió Miguel. ¿Va a llamar a la policía? Clara es mi novia, y tengo derecho a hablar con ella. No soy tu novia, dije, encontrando mi voz con una claridad que me sorprendió. Y no tienes derechos sobre mí. Nunca los tuviste. Miguel me miró con una expresión que conocía demasiado bien. Era la misma mirada que tenía antes de explotar, antes de que su control se desmoronara completamente. Clara, dijo, su voz volviéndose peligrosamente suave. Ven acá, ahora. No, dije, dando un paso atrás. No voy a ir contigo. No voy a volver a esa vida. ¿Esa vida? Gritó Miguel, su máscara finalmente cayendo completamente. ¿Te refieres a la vida donde te cuidé? ¿Donde te protegí? ¿Donde te amé más de lo que jamás mereciste? ¿Eso era amor? Pregunté, sintiendo algo quebrándose dentro de mí. ¿Golpearme era amor? ¿Controlar cada momento de mi día era amor? ¿Hacerme sentir como si fuera menos que nada era amor? Te discipliné porque te amo, rugió Miguel. Porque sin mí no eres nada. Mírate, escondiéndote en un rancho perdido, fingiendo que perteneces aquí. Ella pertenece aquí, dijo una voz pequeña pero firme. Sofía había salido de detrás de su hermano y estaba mirando a Miguel con una valentía que me quitó el aliento. Clara es parte de nuestra familia. ¿Familia? Miguel se rió cruelmente. Niña, Clara es una mentirosa y una manipuladora. En un mes, cuando se canse de jugar a la granjera, los abandonará como me abandonó a mí. «¡Eso no es cierto!», gritó Sophie, y vi lágrimas corriendo por sus mejillas. «Clara nos ama, y nosotros la amamos». «Sophie», dije, extendiendo mi mano hacia ella. «Ven acá, cariño». «No», dijo Miguel, interceptando mi movimiento. «No vas a seguir manipulando a estos niños. ¿Vas a venir conmigo ahora? ¿O qué?», preguntó Jacob, posicionándose entre Miguel y nosotros. ¿Va a amenazar a mi familia en mi propia propiedad? «Su familia», se burló Miguel. ¿Realmente cree que Clara se va a quedar aquí, jugando a la mamá con sus huérfanos? «¡Basta!», grité, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. «No hables así de ellos. No tienes derecho». «Tengo todo el derecho», dijo Miguel, volviéndose hacia mí con ojos llenos de furia. «Eres mía, Clara. Siempre serás mía». «No», dije, mi voz firme a pesar de que mi cuerpo temblaba. «No soy tuya, soy mía, y elijo estar aquí, con gente que me trata con respeto y amor». «¿Amor?», Miguel se rió amargamente. «¿Crees que este ranchero te ama? ¿Crees que estos niños te van a amar cuando descubran quién eres realmente? Ya saben quién soy», dije, sintiendo una calma extraña descendiendo sobre mí. «Y me aman de todos modos. Eso es algo que nunca entenderás, Miguel. El amor real no viene con condiciones o violencia». «Está bien», dijo Miguel, su voz volviéndose fría y calculadora. «Si así es como quieres jugar, Clara, entonces juguemos. Pero esto no ha terminado, ni por asomo». «Sí lo ha terminado», dije firmemente. «Y si vuelves aquí, llamaré a la policía». «¿La policía?». Miguel sonrió de una manera que me hizo sentir náuseas. «Clara, ¿realmente quieres que la policía investigue tu situación aquí? ¿Viviendo con un hombre que apenas conoces? ¿Cuidando niños que no son tuyos? No hay nada ilegal en lo que estoy haciendo», dije, aunque su amenaza implícita me asustaba. «Tal vez no», dijo Miguel,
dirigiéndose hacia su auto. Pero hay muchas maneras de arruinar esta pequeña fantasía tuya, Clara, y las conoces todas. Se subió al auto y arrancó el motor, pero antes de irse, bajó la ventana. «Esto no ha terminado», gritó. «Volveré por ti». Cuando el auto desapareció por el camino, mis piernas finalmente cedieron. Jacob me atrapó antes de que pudiera caer, sus brazos fuertes y reconfortantes rodeándome. «Se fue», susurró contra mi cabello. «Se fue, y no vamos a dejar que te lastime». «¿Prometen?», preguntó Sophie, su voz pequeña y asustada. «Prometemos», dijo Jacob firmemente, extendiendo un brazo para incluir a los niños en nuestro abrazo. «Somos una familia, y las familias se protegen mutuamente». «¿Qué si vuelve?», preguntó Ethan, su voz temblando ligeramente. «Entonces estaremos listos», dijo Jacob. «Pero por ahora, vamos adentro. Creo que todos necesitamos un poco de tranquilidad». Mientras caminábamos hacia la casa, Sophie tomó mi mano. «Clara», dijo en voz baja, «¿ese hombre malo te lastimó mucho?». «Sí», admití, no viendo razón para mentir. «Pero ya no puede lastimarme. Tengo una familia que me protege ahora». «¿Y nosotros también te protegemos?», preguntó Sophie. «Absolutamente», dije, apretando su mano. «Ustedes son los protectores más valientes que conozco». Esa noche, después de que los niños se fueron a la cama, Jacob y yo nos sentamos en el porche en silencio. El encuentro con Miguel había removido emociones que había estado tratando de procesar, pero también había clarificado algo fundamental. «Gracias», dije finalmente. «¿Por qué?», preguntó Jacob. «Por defenderme, por no preguntarme si tal vez Miguel tenía razón, por tratarme como si fuera digna de protección». «Clara», dijo Jacob, volviéndose para mirarme, «siempre has sido digna de protección. Siempre has sido digna de amor y respeto». «A veces es difícil creerlo», admití. «Entonces deja que te lo recuerde todos los días», dijo Jacob suavemente. «Deja que te muestre lo que realmente significa ser amada». Las palabras se colgaron entre nosotros, cargadas de una promesa que ambos sentíamos pero que aún no estábamos listos para verbalizar completamente. Pero en el silencio de la noche texana, rodeada por el amor de una familia que había elegido luchar por mí, supe que Miguel ya no tenía poder sobre mi futuro. Ese poder ahora era mío. Los días siguientes a la visita de Miguel se sintieron como vivir en una burbuja frágil que podría estallar en cualquier momento. Cada ruido inesperado me hacía sobresaltar. Cada auto que pasaba por el camino me llenaba de ansiedad. Jacob había instalado nuevos cerrojos en todas las puertas y había hablado con el sheriff del condado sobre Miguel, pero sabía que las medidas legales eran limitadas hasta que él realmente hiciera algo. «No puedes vivir con miedo para siempre», me había dicho Jacob una mañana mientras observaba cómo revisaba las ventanas por tercera vez. «Él quiere que vivas así. No le des ese poder». Tenía razón, pero era más fácil decirlo que hacerlo. El miedo se había vuelto mi compañero constante otra vez, susurrando dudas en mi oído sobre si realmente merecía la felicidad que había encontrado, si Miguel tenía razón sobre que mi presencia traería problemas a esta familia. Una semana después de la confrontación, Maggie Torres finalmente vino a visitarme. La había estado esperando desde que había llegado al rancho, pero entre su trabajo en el café y mis propias inseguridades, no habíamos podido encontrar el momento adecuado. «Clara Mendoza», dijo mientras bajaba de su vieja camioneta pick-up, sus brazos abiertos en una invitación a abrazo. «Mírate, te ves completamente diferente». «¿Diferente cómo?», pregunté, permitiendo que me envolviera en un abrazo que olía a café y especias. «Más fuerte», dijo, sosteniéndome a distancia de brazo para estudiar mi rostro, como si hubieras encontrado algo de ti misma que habías perdido. «Tal vez», admití, sintiendo una calidez en mi pecho ante su observación. «Esta familia me ha dado mucho. Y tú les has dado mucho a ellos», dijo Maggie firmemente. «Rosa Martínez me cuenta que Jacob sonríe más cuando va al pueblo, y que los niños hablan de ti como si fueras la cosa más maravillosa que les haya pasado». «Maggie», dije, sintiendo las mejillas arder, «¿has escuchado lo que dice la gente? ¿Sobre mí viviendo aquí?» «He escuchado muchas cosas», dijo Maggie, su expresión volviéndose seria. «Algunas buenas, algunas no tan buenas, pero la única opinión que me importa es la tuya y la de Jacob. Tommy Granger ha estado esparciendo rumores», dije,
sin poder ocultar la amargura en mi voz. Dice que soy una oportunista, que me aproveché de la bondad de Jacob. Tommy Granger es un hombre amargado que nunca ha superado que su propia esposa lo dejara hace 10 años, dijo Maggie desdeñosamente. No dejes que sus inseguridades se conviertan en las tuyas. ¿Y si tiene razón?, pregunté, la duda que había estado carcomiendo mi confianza finalmente saliendo a la superficie. ¿Y si realmente soy una oportunista? ¿Y si me aproveché de la bondad de Jacob cuando estaba desesperada? Clara, dijo Maggie, tomando mis manos entre las suyas. Mírame, ¿amas a esta familia? Sí, susurré, sintiendo lágrimas quemando mis ojos. Los amo tanto que duele. ¿Harías cualquier cosa para protegerlos? Cualquier cosa, dije sin dudar. ¿Y crees que ellos sienten lo mismo por ti? Pensé en Ethan defendiéndome en la feria, en Sophie abrazándome cada noche antes de dormir, en Jacob posicionándose entre Miguel y yo sin un momento de duda. Sí, dije, mi voz más firme. Creo que sí. Entonces, para de cuestionarte, dijo Maggie con la autoridad de una hermana mayor. El amor no es oportunismo, Clara. Es elección, y todos ustedes están eligiendo amarse mutuamente todos los días. Esa tarde, Jacob me pidió que lo acompañara a revisar las cercas en la parte trasera de la propiedad. Era una tarea que habíamos estado posponiendo, pero sospechaba que realmente quería un momento para hablar en privado. ¿Cómo estás manejando todo esto?, preguntó mientras caminábamos por el sendero que llevaba a los campos más alejados. Sé que la visita de Miguel te afectó más de lo que has admitido. Estoy procesando, dije, no segura de cómo articular la mezcla de emociones que había estado experimentando. Parte de mí se siente más fuerte por haberlo enfrentado, pero otra parte se pregunta si tal vez él tenía razón, admití, odiando lo vulnerable que sonaba mi voz. Sobre que no pertenezco aquí, sobre que eventualmente lastimará a tu familia. Jacob se detuvo abruptamente, volviéndose para mirarme con una intensidad que me hizo dar un paso atrás. Clara, dijo, su voz llevando una firmeza que no admitía argumentos. Ese hombre te manipuló y abusó de ti durante años. Su objetivo era hacer que creyeras que no merecías amor o felicidad. No puedes dejar que tenga éxito ahora. Pero Jacob, dije, las palabras saliendo en una avalancha. ¿Qué si tiene razón sobre que no sé cómo ser parte de una familia? ¿Qué si no sé cómo amar de manera saludable? ¿Qué si lastimo a Ethan y Sophie sin darme cuenta? ¿Crees que yo sabía cómo ser padre soltero cuando Sara murió?, preguntó Jacob. ¿Crees que sabía cómo ser padre y madre a la vez? ¿Crees que no he cometido errores? Eso es diferente, protesté. Eres su padre. Y tú eres su... Jacob se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de algo. ¿Qué eres, Clara? ¿Para ellos? ¿Para mí? La pregunta me golpeó como un rayo. No había querido enfrentar esa realidad. No había querido etiquetar lo que había crecido entre nosotros porque etiquetarlo lo haría real. Y hacerlo real significaría arriesgarse a perderlo. No lo sé, susurré. ¿Qué quieres que sea? Jacob dio un paso hacia mí, sus ojos azules buscando los míos. Quiero que seas mi compañera. Mi igual, la mujer que amo y que completa nuestra familia. ¿La mujer que amas?, repetí, sintiendo como si el suelo se moviera bajo mis pies. Sí, dijo Jacob, su voz suave pero firme. Te amo, Clara. Amo tu fuerza, tu gentileza, la manera en que mis hijos florecen cuando estás cerca. Amo cómo me haces sentir como si fuera digno de segundas oportunidades. Jacob, comencé, pero él me interrumpió. Sé que es complicado, dijo. Sé que vienes de una situación terrible y que necesitas tiempo para sanar. No espero que me ames de vuelta inmediatamente, pero necesito que sepas que tienes un lugar aquí, no por caridad o bondad, sino porque te amo y quiero construir una vida contigo. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. ¿Cómo puedes amarme?, pregunté. Soy tan rota. No estás rota, dijo Jacob, tomando mi rostro entre sus manos. Estás sanando, y yo quiero ser parte de esa sanación, si me dejas. ¿Y si Miguel vuelve?, pregunté, mi mayor miedo finalmente saliendo a la superficie. ¿Y si trae problemas a tu familia? Entonces lo enfrentaremos juntos, dijo Jacob, como una familia, como compañeros. ¿Y si la comunidad nunca me acepta? Entonces construiremos nuestra propia comunidad, dijo Jacob.
con gente que nos ame y nos apoye. ¿Y si no soy buena siendo madrastra?, pregunté, mi voz quebrándose. Entonces aprenderás, dijo Jacob, sonriendo. Como he aprendido yo, como aprenden todos los padres, día a día, error por error, amor por amor. Jacob, susurré, sintiendo algo fundiéndose en mi pecho. Yo también te amo. Te amo a ti y a Ethan y a Sophie, más de lo que pensé que fuera posible amar a alguien. ¿En serio?, preguntó, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿En serio?», dije, riendo a través de mis lágrimas. «Me aterrorizas porque me haces querer cosas que nunca pensé que podría tener. Una familia, un hogar, un futuro. Puedes tener todo eso», dijo Jacob, inclinándose para besar mi frente. «Podemos tener todo eso». «¿Qué van a decir los niños?», pregunté, de repente preocupada por su reacción. «¿Por qué no les preguntamos?», sugirió Jacob, sonriendo. Cuando regresamos a la casa, encontramos a Ethan y Sophie en la cocina, trabajando juntos en lo que parecía ser un proyecto de arte muy elaborado. «¿Qué están haciendo?», pregunté, notando los papeles esparcidos por toda la mesa. «Haciendo carteles», dijo Sophie orgullosamente, «para que la gente sepa que Clara es parte de nuestra familia». «¿Carteles?», preguntó Jacob, levantando una ceja. «Ethan dijo que si la gente va a hablar de nosotros, deberíamos darles algo bueno de qué hablar», explicó Sophie. «Así que estamos haciendo carteles que dicen: los Harper aman a Clara, y Clara es la mejor casi mamá del mundo». «¿Casi mamá?», pregunté, sintiendo mi corazón hinchándose. «Bueno», dijo Ethan, sonrojándose ligeramente, «no queremos presionarte o algo así, pero si quisieras ser nuestra mamá de verdad, estaríamos bien con eso». «¿De verdad?», pregunté, arrodillándome para estar a su altura. «De verdad», dijo Ethan seriamente. «Papá ha sido más feliz desde que llegaste, y Sophie y yo... bueno, se siente como si fuéramos una familia real otra vez». «¿Y qué piensan sobre que papá y yo...?», comencé, no segura de cómo terminar la pregunta. «¿Sobre que se amen?», preguntó Sophie. «Pensamos que es perfecto. Mamá habría querido que papá fuera feliz otra vez». «¿Cómo puedes estar tan segura?», pregunté suavemente. «Porque ella nos amaba», dijo Sophie simplemente. «Y la gente que ama quiere que las personas que aman sean felices. Además», agregó Ethan, «ya actúan como si estuvieran casados. Sophie y yo lo hemos notado». «¿Han notado qué?», preguntó Jacob, claramente divertido. «La manera en que se miran», dijo Ethan. «La manera en que papá sonríe cuando Clara entra a la habitación. La manera en que Clara te trae café sin que se lo pidas. Y cómo se preocupan el uno por el otro», agregó Sophie. «Como cuando papá se lastimó la mano y Clara no durmió hasta asegurarse de que estaba bien». «¿Tan obvio es?», pregunté, mirando a Jacob. «Aparentemente», dijo Jacob, riendo. «Entonces, ¿qué dicen? ¿Oficialmente somos una familia?». «¡Sí!», gritó Sophie, saltando de su silla para abrazarnos a ambos. «Sí», dijo Ethan más tranquilamente, pero con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Definitivamente sí». Esa noche, después de que los niños se fueron a la cama, Jacob y yo nos sentamos en el porche mirando las estrellas. Por primera vez desde que Miguel había aparecido, me sentía en paz. «¿Crees que realmente podemos hacerlo?», pregunté. «¿Ser una familia de verdad?». «Ya lo somos», dijo Jacob, tomando mi mano. «Pero sí, creo que podemos hacerlo oficial, cuando estés lista». «¿Oficial?». «Casarnos», dijo Jacob simplemente. «Algún día, cuando sientas que es el momento correcto». «¿Me estás proponiendo matrimonio?», pregunté, mi corazón latiendo fuertemente. «Te estoy diciendo que quiero pasar el resto de mi vida contigo», dijo Jacob. «La propuesta formal puede esperar hasta que estés completamente segura». «Ya estoy segura», dije, sorprendiéndome a mí misma. «Estoy segura de que te amo, de que amo a los niños, de que quiero estar aquí para siempre». «¿Para siempre?», preguntó Jacob sonriendo. «Para siempre», confirmé, sintiendo la verdad de esas palabras en cada fibra de mi ser. Mientras nos sentábamos en el silencio cómodo de la noche, supe que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. No había llegado al rancho correcto ese primer día, pero había llegado exactamente donde necesitaba estar, al rancho donde pertenecía. A continuación, tenemos dos historias increíbles que te están esperando.
Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.